provincial les daba competencia para entender en conflictos de poderes y que acá no había un conflicto de poderes entre la municipalidad y la provincia porque no había ninguna de ellas invadiendo las competencias de la otra. Entonces no podía ser calificado como un conflicto de poderes. Por su parte, otros magistrados consideraron que el tribunal resultaba competente para entender el planteo efectuado relacionados con la coparticipación de impuestos, pero que previamente la actora debía haber recurrido a la Comisión Bicameral Permanente creada por la Ley 24.855 o bien a la Comisión Federal de Impuestos y que recién en caso de no obtener una respuesta favorable podía acudir a la justicia. Bueno, con este rechazo la municipalidad interpone recurso extraordinario contra esta decisión que lógicamente fue denegado y se llega vía queja a la Corte, que adelanto vuelve a hacer lugar a la queja, declara procedente el recurso extraordinario con el alcance indicado y deja sin efecto la resolución apelada. En cuanto a la admisibilidad formal del recurso extraordinario en este caso, hace referencia a la efectiva aplicación, a que se encontraba en tela de juicio la efectiva aplicación y vigencia del régimen de coparticipación federal de impuestos y asimismo el derecho a la autonomía municipal previsto en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. En cuanto al desarrollo del argumento constitucional, se refiere al fallo del Intendente Municipal Capital y hace idéntico razonamiento a partir de lo dispuesto en el artículo 5 y el artículo 123 de la Constitución Nacional, y luego se adentra en el caso específico y respecto del artículo 9, inciso G de la Ley de Coparticipación, recuerda, como habíamos dicho, que establecía para las provincias la obligación de dictar una ley de coparticipación municipal. Verifica efectivamente que en el marco regulatorio de la provincia de Santiago del Estero existían estos índices que debían actualizarse efectivamente con los distintos censos y que ello no se había realizado. Concretamente lo que dice es el organismo encargado de hacer efectiva la distribución de fondos entre los municipios, que era la Secretaría Técnica de Coordinación de Municipios, dependiente del Ministerio de Economía, continuaría hasta la fecha llevando a cabo esa distribución a partir de los datos que resultan del decreto 1309 del 98, incumpliendo su obligación de actualizar los índices distribuidores de acuerdo con las disposiciones de la ley vigente. De tal forma, al mantener las pautas del sistema original establecido hace casi 20 años, sin efectuar las correspondientes correcciones, según datos estadísticos resultantes de los censos del 2001 y 2010, el mencionado organismo habría puesto en entredicho de manera irrazonable y arbitraria el esquema ideado por el contribuyente y el legislador provincial, generando de esta forma una restricción de las rentas públicas del municipio actor y una grave afectación en su autonomía, lo que encierra una evidente gravedad institucional. La Corte, sobre la base de estos argumentos, nuevamente declara arbitraria la resolución del Superior Tribunal Local, manda a dictar un nuevo pronunciamiento y además aclara que no era necesario recurrir ni a la Comisión Federal de Impuestos ni a la Comisión Bicameral de Control, porque de lo que se trataba acá era de verificar si se estaba cumpliendo o no con las disposiciones emanadas de una ley local, que era la 6.426. Para cerrar la exposición de estos dos fallos, hay que decir que en materia de federalismo fiscal a nivel de coparticipación federal constituyen sin lugar a dudas los dos precedentes más importantes de la Corte. El alcance atribuido a la autonomía municipal a nivel económico y financiero es realmente novedoso, y también el alcance que le otorga a la garantía de los municipios a una tutela judicial efectiva de sus derechos cuando no existe respuesta en el ámbito provincial. Por último, y no menos importante, vuelvo a insistir, me parece importante la referencia que hace el máximo tribunal a la garantía prevista en el artículo 6 del máximo tribunal, referida a la intervención federal,
cuando una provincia no garantice la autonomía de un municipio. Y con esto creo que la línea de estos dos fallos la podemos dar por cerrada. Y si quieren hacemos un corte y después seguimos. Vamos a ver, es el de la provincia de Santa Fe contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Es una de las sentencias que se dictó el 24 de noviembre de 2015. Este, a diferencia de los otros dos casos, no fue un caso que llegó a la Corte por vía de recurso extraordinario, sino que tramitó en su instancia originaria, en la Secretaría de Juicios Originarios, por resultar competente la Corte en el caso en función del artículo 117 de la Constitución Nacional. Eh, Esta causa era conexa a dos causas que eran análogas, las causas San Luis y otra de la provincia de Córdoba. Todas fueron falladas el mismo día. En cuanto a los hechos del caso, la provincia había interpuesto una acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra el Estado Nacional, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26078. El objeto de la acción era impugnar la prórroga que se había dispuesto en esa norma de la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino al ANSES que se había incluido en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, que habíamos mencionado anteriormente, que fue ratificado por Ley Nacional 24.130 y por Ley de la Provincia de Santa Fe 10.955. En concreto, lo que la provincia solicitaba era que se anulara o se declarara la inconstitucionalidad de esa detracción, se declarara la plena coparticipación de ese 15% detraído a la masa en la proporción que le correspondía a la provincia de Santa Fe de acuerdo a los porcentajes asignados por la Ley Convenio 23.548 de coparticipación federal y la restitución de esas sumas al 31 del 12 del 2005, que era la fecha que había operado el vencimiento, con los intereses correspondientes. Cuando uno ve el marco normativo previo, vemos que está la sanción del Acuerdo Federal de 1992 y entre 1992 y el 31 del 12 del 2005 hubo distintas prórrogas a través de acuerdos que todos ellos fueron seguidos de una ley nacional y de la ley provincial, con lo cual era consentido por las dos partes la continuidad de esta prórroga del 15% que se traía para el ANSES, para el sistema de la seguridad social. Operado el vencimiento el 31 del 12 del 2005, el Congreso dicta en el 2006 la ley de presupuesto, y en la ley de presupuesto incluye esta prórroga. ¿Qué disponía el artículo 76 concretamente? El artículo 76 enunciaba distintas leyes que se referían a impuestos con asignación específica. En estas leyes, en esta enumeración de leyes, incluye la ley 24.130 y dispone su vigencia hasta la sanción de la ley de coparticipación federal o hasta el vencimiento de los tributos, lo que ocurra primero. Sin adhesión ni acuerdo previo de las provincias hace esto. Es decir, lo que hace es cambiarle la naturaleza jurídica. Esta detracción que obedecía a un acuerdo entre la provincia y la nación, la prorroga unilateralmente el Congreso, incluyéndola en la prórroga de un montón de leyes que se referían a impuestos con asignaciones específicas, es decir, cambiándole la naturaleza jurídica. Que este, vamos a ver, es el argumento que utiliza el Estado Nacional cuando contesta la demanda. ¿Cuáles eran los argumentos o en qué sustentaba la provincia de Santa Fe su acción? Bueno, sostenía que este 15% había sido una concesión transitoria en el año 1992 y que siempre había sido prorrogada mediante nuevos acuerdos, compromisos federales hasta el 31 del 12 del 2005. Dispuso que el artículo 76 había sido una decisión unilateral del Congreso y que no había tenido ni ratificación de la provincia, que no había tenido ratificación de la provincia. Esa decisión, por lo tanto, no vinculaba a la provincia de Santa Fe y modificaba el derecho intrafederal por acto de una sola de las partes. Las circunstancias, sostenía a su vez,
en otra línea argumental, habían cambiado luego del dictado de la ley 26.425 porque se habían estatizado las AFJP. Con lo cual la detracción del 15% que se había dispuesto en 1992 había perdido ya sentido. Sostenía que los votos de los legisladores de la provincia de Santa Fe no equivalían a la manifestación de su voluntad y solicitaba la plena coparticipación de esos fondos y la restitución. El Estado Nacional, cuando contestó demanda, defendió la constitucionalidad de la norma y sostuvo que era el ejercicio de facultades del Congreso a partir de lo dispuesto básicamente en el artículo 75, inciso tercero, referido a asignaciones específicas. Sostuvo que la detracción mutó de una cláusula pactada a una asignación específica y que tal mutación jurídica no requería acuerdo provincial previo, sino las mayorías que establecía la Constitución Nacional. Argumentó que los votos de los representantes de Santa Fe, que habían sido todos sus diputados y 2 senadores, expresaban indirectamente la conformidad provincial. Luego, bueno, puso excepción de prescripción, invocó en subsidio el impacto trascendental que iba a tener una decisión contraria al Estado Nacional en materia de seguridad social y más precisamente sobre el sistema previsional. Acá hay que decir que el dictamen de la Procuración General de la Nación se expidió por la constitucionalidad de la norma. Más que por la constitucionalidad de la norma, ahora vamos a ver el desarrollo que hace, se expidió por rechazar la demanda entablada por la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el razonamiento que hace el Procurador General de la Nación en su dictamen? Lo primero que analiza es si esta detracción, que era anterior a la reforma del 94, había sido dictada conforme al régimen de la Ley de Coparticipación Federal y va a analizar la excepción establecida en el inciso D. Y para el procurador, esta detracción se ubicaba dentro de una de las opciones habilitadas a la Nación para establecer asignaciones específicas, que en su momento había contado con adhesión legislativa provincial y nacional, que tenía una duración limitada inicialmente, a él que fuera sujeta a condición no, no parece alterar su razonamiento, con lo cual sostiene que la ley 24.130 y la ley provincial habían constituido una afectación válida y que además cumplían con los requisitos que establecía la ley 23.548. Dicho esto, el procurador que analiza dice, ¿esta detracción prevista en el artículo de 1992 se encuentra vigente? Y el procurador entiende que sí, que se encuentra vigente y que no hacía falta una prórroga. ¿Por qué? Cuando vamos a ver el acuerdo de 1992, al referirse a su vigencia, la cláusula octava del acuerdo establecía: el presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993. Las provincias, segunda parte del mismo artículo, las provincias y la nación se comprometen a seguir financiando mancomunadamente el régimen nacional de previsión social, por lo cual se asegurará el descuento del 15% de la masa coparticipable de impuestos hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva ley de coparticipación federal. ¿Cuál era el razonamiento del procurador? Esta ley, aparte de la detracción del 15%, disponía o regulaba muchas otras cuestiones. Entonces, lo que dice el procurador es, la primera parte de este artículo de vigencia se refiere a todas las demás cláusulas. La segunda parte se refiere exclusivamente a la detracción del 15%, con lo cual para el procurador la norma se encontraba vigente, porque no había ocurrido la condición que establecía la cláusula octava. Es decir, no había existido ni un nuevo acuerdo de partes ni una nueva ley de coparticipación federal. Para apoyarse en esta interpretación que hace la norma, el procurador va a los antecedentes parlamentarios y analiza las exposiciones de los diputados Baglini, Natale y de los senadores Varesco y Posleman,
que efectivamente cuando analizan y se refieren a esta norma, hacen esta distinción que hace el procurador, en cuanto a que existían dos planos de vigencia para cada una de las partes. Una para el resto de las cuestiones que regulaba y una para el 15%. La conclusión del procurador en este punto es que las distintas normas que habían efectuado prórroga sobre el acuerdo no se referían al 15%, se referían a las restantes normas del acuerdo. Entonces, expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 76 de la ley 26078 era inoficioso, porque para él la parte del 15% seguía estando vigente. Lo que siempre se había prorrogado era el resto del acuerdo, no efectivamente la cláusula primera que se refería al 15%. Sosteniendo que era una detracción efectuada de acuerdo al régimen vigente, que efectivamente no había vencido el plazo de vigencia de esta detracción, el procurador lo que analiza es, bueno, la reforma constitucional del 94 alteró en algo este escenario, y él dice, no, para las detracciones, para las asignaciones específicas que se habían sancionado de acuerdo al régimen legal vigente en aquel momento, es decir, la ley 23.548, la Constitución no prevé nada retroactivamente. El artículo 75, inciso tercero, lo que legisla, y cuando hace referencia a las asignaciones específicas, es para las nuevas asignaciones específicas y para las modificaciones a las asignaciones específicas vigentes. Con lo cual, para él no hay ninguna norma en la reforma constitucional que implicara una derogación de esta detracción. La duda que surgía entonces es, bueno, ¿qué salida tenía la provincia de esta detracción que se encontraba vigente y que no estaba de acuerdo? En el razonamiento del procurador era la sanción de una ley provincial que se comunicara a todas las provincias y a partir de ahí poder salir de este acuerdo. Con ese razonamiento, el procurador se expide por el rechazo de la demanda, sin necesidad de expedirse concretamente sobre la constitucionalidad del artículo 76, porque para él no tenía nada que ver con esta detracción del 15%. Adelanto que la Corte no compartió este criterio, efectivamente declaró la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 respecto a la detracción del 15%, ordenó el cese de la detracción, la restitución a la provincia de acuerdo a los índices de la ley 23.548, rechazó la prescripción y existió una condena de restitución, pero no como en cualquier juicio de cobro de pesos, sino que vamos a ver que por la trascendencia del pleito, en verdad lo que ordenó es que se pongan de acuerdo en cómo se iban a devolver esas sumas. Cuando empieza a desarrollar los fundamentos, la Corte primero ratifica su competencia originaria, luego desarrolla las posturas de las partes, que ya las vimos, los fundamentos de cada una de las partes. Después de eso, hace un poco repasa un poco la historia de la coparticipación, que son los tres periodos que habíamos descrito en el inicio, el de separación de fuentes, el de concurrencia de hecho y el de coparticipación impositiva, estos tres lapsos temporales, hasta llegar a la coparticipación. Yo los tomé ahí. Y luego empieza ya a meterse con lo que es la constitucionalización eh, de lo que hace la materia de coparticipación luego de la reforma. Y al referirse a esto, va la exposición del convencional constituyente Marín respecto de las finalidades que tuvo la constitucionalización de estos aspectos. Y para mí hay cuatro que son importantes, que son ajustar el texto normativo constitucional a una práctica de distribución fiscal que desde hace aproximadamente 6 décadas se ha consolidado en el país, eliminando de esa manera una situación de incertidumbre jurídica. Conferir racionalidad a la administración y distribución de recursos financieros y fiscales entre las diferentes jurisdicciones. Estructurar un espacio institucional de concertación federal desde donde se diseñe en un marco de participación igualitaria la matriz tributaria y la pauta distributiva de los fondos que se recauden.
y superar los inconvenientes que genera un sistema rígido de separación de fuentes tributarias. Luego, analizar la finalidad de la constitucionalización de la materia de coparticipación en el artículo 75, inciso segundo, la Corte va a desarrollar para mí cuatro cuestiones, cuatro aspectos que me parece que son muy importantes en doctrina constitucional, en materia de federalismo fiscal, porque es la primera vez que la Corte los desarrolla y vamos a ver que son cuestiones que va a reiterar sucesivamente en los distintos fallos que siguieron y creo que se van a seguir trabajando, profundizando y reiterándose. El primero sería el referido a la concertación federal, el segundo a la jerarquía del derecho intrafederal, el tercero al criterio interpretativo que corresponde adoptar en materias de asignaciones específicas, y el cuarto, el relativo a la integralidad de la masa y las asignaciones específicas. Concertación federal, acá la Corte habla de pactos fiscales. Yo creo que con la distinción que habíamos hecho también se aplica a las leyes convenio. Y cuando se refiere a los pactos fiscales, dice que son una fuente autónoma del derecho, que nacen del consentimiento concurrente de nación y provincias y han sido un mecanismo para superar, en el marco de la ley de coparticipación, los inconvenientes propios del sistema rígido de separación de fuentes tributarias. Se refiere al derecho intrafederal, dice que estos pactos y leyes convenios se incorporan al derecho público nacional y provincial, producen efectos jurídicos, pero también se incorporan al derecho intrafederal, que vamos a ver que es importante por la jerarquía del derecho intrafederal. Y se refiere al federalismo de concertación y sostiene que el reparto de competencias se completa con un espacio de negociación institucionalizada entre ambos niveles de gobierno. De lo dicho anteriormente, se sigue que estos instrumentos de la concertación federal tienen jerarquía intrafederal y qué consecuencias se derivan de esta jerarquía intrafederal que vamos a ver que es muy importante. Una estabilidad reforzada, el derecho intrafederal no queda a merced de la voluntad de una sola de las partes. Indisponibilidad unilateral, ni un decreto ni una ley del Congreso pueden desconocer por sí solos lo pactado con las provincias, aún bajo el pretexto de reglamentar. Prevalecencia normativa, el derecho intrafederal rige sobre la legislación unilateral posterior, aun cuando emane del propio Congreso. Y define estos instrumentos de concertación federal y sostiene que constituyen entonces la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la que se desprende su virtualidad para modificar, siempre en el marco de la ley fundamental, las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la nación y las provincias. Como vimos, esto es muy importante en un sistema rígido como el nuestro. Frente a las circunstancias dinámicas que surgen en las relaciones entre el Estado Nacional, las provincias y la ciudad a diario, contar con estos instrumentos y que estos instrumentos tengan una jerarquía que no pueda, que nos lleve a la conclusión de que no puedan ser afectados por ninguna de las partes, parece ser una herramienta muy importante. La Corte también fija un criterio interpretativo en estas cuestiones de coparticipación y de federalismo de concertación, partiendo de que el objetivo del constituyente fue fortalecer el federalismo y la posición de las provincias con mayores garantías sobre la distribución de recursos financieros y fiscales. Ya no es más una interpretación neutra entre partes iguales, y la Corte reconoce una simetría histórica que el constituyente al reformar la Constitución tuvo en cuenta y que quiso corregir a favor de las provincias. Entonces, como premisa, debe prevalecer el interés de las provincias y del sistema federal cuando se analice cuestiones en materia de coparticipación. Eh, es decir, la regla es fortalecer la posición de las provincias y el sistema federal
debe prevalecer un principio de no afectación de los fondos y la excepción son las detracciones a través de asignaciones específicas con una lectura restrictiva como facultad excepcional de trascendente incidencia sobre el régimen de distribución de recursos. La Corte también se refiere a la integralidad de la masa coparticipable. La masa, como vimos, estaba descrita en el artículo, en el inciso segundo del artículo 75. La describe como un conjunto único de fondos eh, y dice que el diseño constitucional así la contempló. Eh, Sobre esta premisa, sostiene que toda detracción rompe la integralidad de la masa, implica la transferencia de recursos de las provincias a favor de un sector especial y por eso debe ser la excepción que debe justificarse rigurosamente y nunca puede ser la regla. Este principio tiene una función bisagra, es elemental, porque conecta el criterio de interpretación a favor de las provincias con el análisis técnico de las asignaciones específicas, protegiendo de tal modo la integralidad de la masa. Luego profundiza sobre los requisitos para establecer asignaciones específicas a la Corte y profundiza un poco lo que dice la Constitución y dice, se requiere una ley especial dictada específicamente con ese efecto, no basta una cláusula incidental, se requiere una mayoría grabada, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, y se requiere un tiempo determinado de afectación. La afectación no puede ser permanente ni indefinida. Vamos a ver que en función de cómo resuelve este caso, para la Corte tampoco puede ser sujeto a una condición eh, como ocurrió con el artículo 76. Y después, el otro aspecto que profundiza en relación a las asignaciones específicas es si se podían establecer asignaciones específicas sobre la masa coparticipable previa distribución primaria. Y concluye que no. Para eso va la letra del artículo 75, inciso segundo, y los términos que utilizó ahí el constituyente fueron las contribuciones previstas en este inciso. Con lo cual, para él, para la Corte, cualquier asignación específica debe recaer concretamente sobre contribuciones y nunca puede recaer sobre la masa coparticipable previa detracción primaria. Es decir, que a nivel normativo, los pactos fiscales blindan el derecho intrafederal frente a cualquier modificación unilateral. Nadie puede alterar solo lo que se pactó entre todos. Y a nivel interpretativo, se prioriza a las provincias, se privilegia a las provincias, se lee restrictivamente toda afectación y se preserva la integralidad de la masa, exigiendo un criterio restrictivo al momento de analizar asignaciones específicas. A esto después vamos a ver que se suma la exhortación la exhortación final que hace la Corte a las autoridades para la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal. Acá está un poco esquematizado. La diapositiva que sigue, la que sigue, esa, está esquematizado un poco cómo es el análisis este teórico que hace la Corte, que es la primera vez que lo realiza en esta materia. En el considerando sexto vamos a ver todo lo relativo a la concertación federal, los pactos fiscales son una fuente autónoma del derecho intrafederal. En la parte final del 7 y en el octavo, la jerarquía intrafederal, la que es consecuencia de la indisponibilidad unilateral de ninguna de las partes. En el considerando 22 el criterio restrictivo y el fortalecimiento a favor de las provincias. La parte final del 22, nuevamente la interpretación restrictiva desarrolla, pero ya refiriéndose a las detracciones y asignaciones específicas que deben interpretarse como excepción. En el 22 también se refiere a la integralidad de la masa. En el 23 y en el 24 desarrolla los requisitos para establecer una asignación específica. Y después la exhortación final que la vemos en la parte resolutiva. Con estos principios que vamos a ver que la Corte los va a reiterar una y otra vez en los siguientes fallos hasta el año 2022, la Corte resuelve este caso. Sí,
No, del impuesto, de un impuesto. ¿Se entiende? Claro, el pacto de 1992 la establecía sobre la masa coparticipable previa de tracción primaria. Lo que la Corte dice, el artículo 75, inciso 2, para que te lo leo, porque hace una interpretación literal y cuando uno lo ve es claro, te lo leo textualmente, 75, inciso 2. El inciso 2 empieza a imponer las contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, imponer las contribuciones directas por tiempo determinado con los requisitos, y la parte final dice, las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las partes que tengan asignación específica, son coparticipables. Entonces, la Corte dice acá la única autorización o la única excepción que está previendo el constituyente es sobre una parte o el total de contribuciones, no de la masa coparticipable. ¿Se entiende? Sí. Para que vuelvo. Perdí la presentación yo. Un segundo. A ver dónde está. Criterio interpretativo, ya lo vimos. Integralidad de la masa. Con la inscripción. La solución del caso. Bueno, habíamos visto que el procurador proponía el rechazo de la demanda y no se expedía sobre la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 porque sostenía que todas las prórrogas que había invocado la provincia de Santa Fe no se referían a esta detracción del 15%. La Corte va a analizar las distintas normas que prorrogaron la detracción y lo que la Corte dice es que en todas esas prórrogas que se hicieron, las partes siempre se refirieron a la ley 24.130 sin hacer distinción. Con lo cual para la Corte se estaban expidiendo sobre la prórroga de todas las partes del acuerdo. Eh, y dice que esto constituyó una conducta institucional indiscutible de las partes durante muchos años, que no puede cambiarla contrariamente. Acá a lo que la Corte se está refiriendo, que es un principio también en materia de federalismo fiscal que va a desarrollar más adelante, pero que acá ya lo adelanta, es al principio de buena fe y lealtad en materia de federalismo fiscal. Lo que la Corte está diciendo, si vos durante 10 años lo prorrogaste de esta forma, con acuerdo de la nación y de la provincia, no podés de un día para el otro decir unilateralmente que constituye una asignación específica o convertirlo en una asignación específica. Eso por un lado, y con eso descarta el razonamiento efectuado por el Procurador General de la Nación. Después entra a analizar el argumento del Estado Nacional, que era que había mutado la naturaleza jurídica de esta detracción del 15% y se había transformado en una asignación específica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75, inciso tercero. ¿Cuál es el fundamento del Estado Nacional para sostener esto? Dice, las mayorías agravadas estaban cumplidas. Y la Corte le dice, no, porque no cumplís con todos los requisitos del artículo 75, inciso tercero. Y la primera cuestión que analiza es precisamente esta. Dice, vos la detracción la estás haciendo sobre la masa coparticipable y no sobre una contribución, no sobre un tributo específico. Esa es la primera razón por la que no puede constituir una asignación específica. Y después, además, lo que dice es que no tenía límite temporal, que no podía estar sujeto a una condición sine die hasta que se cumpliera, con lo cual consideraba que no cumplía con el requisito de plazo determinado. Y por otro lado, lo que dice es que vos cumplas con las mayorías agravadas que te impone la Constitución, no implica que puedas dejar de lado los otros requisitos. En los- ¿Eh? Este fallo se edita así, en un contexto raro. Se había ganado las elecciones Macri, eh, sale el fallo y después ahora vamos a ver lo que pasa, de hecho, qué pasa, qué dispone el gobierno saliente, qué dispone el gobierno entrante normativamente respecto de este fallo. Sí, pues se dio en un contexto institucional de cambio de gobierno, de cambio de
Luego, vuelve, o sea, tomando en cuenta todas las pautas que había analizado el federalismo fiscal, dice, esto constituyó una prórroga unilateral, una modificación unilateral al derecho intrafederal, con lo cual tampoco es válido. Y de esta forma, sobre la base de estos argumentos, termina concluyendo en la inconstitucionalidad. Y queda un argumento que era la intervención de los diputados y los dos senadores de la provincia, eh, sobre la base del cual el Estado Nacional sostenía que había existido un consentimiento de la provincia a esta detracción. Y acá la Corte lo que le contesta es que los legisladores no son quienes revisten la condición de órganos superiores de nuestra organización constitucional, ni sus votos pueden traducirse en la expresión de voluntad del Estado provincial, pues en el marco del federalismo de concertación, el representante natural de la provincia es su gobernador, y el Congreso no puede legislar en nombre y el Congreso no puede legislar en nombre de su provincia suplantando esa representación, con lo cual desestima también este argumento. Había un argumento más que era más de, eh, tal vez de tinte político, que era que, ¿eh? Sí, pero tampoco creo que a través de los representantes que la provincia tiene en el Congreso pueda obviarse lo que establecen otros artículos de la Constitución para determinadas materias. Eh, yo lo pienso así, creo que en eso comparto el razonamiento de la Corte. Si bien es cierto que son los representantes de la provincia en el Congreso y que están eh, en constante contacto con el gobernador, no se puede prescindir de lo que establecía la Constitución para establecer una asignación específica. Y aunque eso hubiera sido admitido, tampoco se podía modificar el derecho intrafederal por voluntad de una sola de las partes. O sea, como que va desarrollando distintas líneas de argumento que cada una por sí sola bastaba, creo, para rechazar la demanda. Eh, y después se refiere a la reforma previsional. El Estado lo que había manifestado era que esto iba a afectar el sistema previsional, que está en un contexto en el cual estaban creciendo el número de beneficiarios incorporados al sistema jubilatorio. eh, Había salido la asignación universal por hijo y había otras coberturas en materia de seguridad social que se estaban disponiendo, con lo cual se iba a ver gravemente afectada eh, la ecuación económica financiera del sistema previsional. Y la Corte lo que le contesta es, por un lado, que esto no se encontraba acreditado, y por otro lado, que cuando se estatizaron las AFJP se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y que con ese fondo eh, se, se tenía un margen de maniobra frente a distintas desfasajes que pudieran existir en algunos periodos. Bueno, después lo de la prescripción es más un tema de derecho común. El Estado cuando contesta había sostenido que este reclamo, la petición de restitución de sumas de dinero, el origen era del ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado por obrar ilícito, eventualmente para el caso que se hiciera lugar a la demanda, y lo que la Corte concluye es que era una obligación periódica que el artículo 4027, inciso tercero del viejo Código Civil establecía para las obligaciones periódicas el pago quinquenal, con lo cual en función de la fecha en que había sido iniciada la demanda, rechaza la excepción de prescripción y obliga restituir las sumas de dinero correspondientes. Y acá lo que vamos a ver es que no resuelve como en cualquier juicio de cobro de pesos o en cualquier cobro de pesos o reclamo entre particulares, dada la trascendencia institucional que tenía la liquidación que iba a resultar de esta condena, manda a las partes a acordar por un plazo de 120 días cómo se iban a pagar. Esto después se fue prorrogando y finalmente llegaron a un acuerdo de una liquidación y el modo de pago.
Finalmente, la Corte realiza una exhortación al cumplimiento de la disposición transitoria sexta, pone como destinatarios en primer lugar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso Nacional, como coordinadores del Sistema Federal de Concertación. Le solicita que instituyan un nuevo régimen de coparticipación federal sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, y también exhorta a las jurisdicciones locales que no estaban exentas de responsabilidad. Pero bueno, esto es solo una exhortación, no una condena. Y acá un poco venía al aspecto que vos hacías referencia. Perdón, primero agrego, en el día de la fecha se sancionó el fallo de Santa Fe, en ese día, el 24 de noviembre de 2015, el de San Luis, que era exactamente igual, y el de Córdoba, que era una medida cautelar, que se le concede la medida cautelar simplemente. Esto se da ya con posterioridad a las elecciones, pero previa al cambio de mandato. En ese interín se dicta un DNU donde el Poder Ejecutivo hace extensivo este fallo a todas las administraciones provinciales, antes de irse. Eh, Después de este DNU fue el 1 de diciembre, hizo bien la secuencia de fechas, este DNU fue el 1 de diciembre de 2015. El 9 de diciembre de 2015 la Corte tenía para resolver, se había presentado Formosa ya, solicitando una medida cautelar para que le hicieran extensivo el criterio del fallo Santa Fe. La Corte rechaza la cautelar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de la Corte? Bueno, primero dice las sentencias son obligatorias para las partes y no para todos, pero básicamente en cuanto al argumento dentro del federalismo de concertación que nos interesa, la Corte dice, para analizar los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro de la demora, el tribunal debe examinar en cada caso concreto los alcances y consecuencias de los comportamientos provinciales jurídicamente relevantes adoptados en el marco de cada uno de los estados partes. También debe analizar los compromisos asumidos en los sucesivos convenios suscriptos por las provincias con la Nación desde la instauración del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias, Decreto 660 del 2010 y normas complementarias, y dilucidar aquello que hubieran resignado con el propósito de obtener el refinanciamiento del universo de sus deudas provinciales contemplado en dicho régimen. ¿Por qué? Porque ni Santa Fe, ni San Luis, ni Córdoba eh, habían entrado en esa renegociación. Pero la Corte luego continúa y dice, a mero título ejemplificativo, baste señalar que en el marco del programa citado, la provincia de Corrientes, modo de ejemplo, desistió de la acción y el derecho respecto de planteos de inconstitucionalidad que efectuó en la jurisdicción originaria de esta Corte, en el expediente tal, que era un reclamo análogo a este. Es decir, cuando renegocia la deuda provincial, una de las condiciones que le establecía la Nación era desistir de este reclamo. Dice, idéntica conducta adoptaron siempre en el marco del decreto 660 del 2010 las provincias de Chubut, Catamarca y Neuquén. Básicamente, lo que dice la Corte es como no sabemos si Formosa lo aceptó o no, rechaza la medida cautelar, no la demanda. Pero dice, en este estado incipiente del proceso no podemos conceder la cautelar. Y ahí viene un decreto ya con el cambio de gobierno del 13 de enero del 2006, que deja sin efecto el otro DNU, el 2635 del 2015. Eh, en este decreto, en parte, se agarran para fundamentarlo de lo sostenido por la Corte en el fallo Formosa, y por otra parte, el fundamento lo encuentran en los mismos argumentos de la causa Santa Fe, en el sentido de que el derecho intrafederal no puede ser modificado por una sola de las partes. Dice, se necesitaría el acuerdo de todos para modificar esto. En ese mismo día,
Eh, Ahora vamos a la otra presentación, la de Santa Fe de 1399. Se resuelve otro reclamo de la provincia de Santa Fe, también por una detracción de la masa coparticipable, pero esta vez no en función de una ley, sino de un decreto, el decreto del Poder Ejecutivo 1399 del 2001. Votaron los mismos ministros, también salió de modo unánime. En este fallo vamos a ver que se comparte y se reitera lo que les decía, toda la parte de lo que es la teoría constitucional de la coparticipación, pero lo que distinguía esta causa es que no nos encontramos frente a una ley del Congreso, sino un decreto, y al tratarse de un decreto en función de las defensas que desarrolló el Estado Nacional, que ya las vamos a ver, la Corte se mete en lo que es el principio de legalidad y el ejercicio de la delegación. El decreto fue dictado el 4 de noviembre del 2001, había reordenado el financiamiento de la FIP, integró los recursos del organismo con un porcentaje de la recaudación neta total de gravámenes y recursos aduaneros a su cargo. En el año 2002 le dio un 2,75%, del 2003 al 2004 esa alícuota se redujo en 0,04 puntos y desde el 2005 hasta el 2009 creo que fue, quedó fijada en 1,90%. Esta alícuota fue fijada siempre por leyes de presupuesto. El artículo 4 del decreto preveía que la FIP retenía las sumas de la cuenta recaudadora del IVA en la porción coparticipable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52, inciso B de la ley, y la FIP era titular de los fondos retenidos como contraprestación de los servicios que prestaba. Santa Fe no prestó adhesión ni consentimiento a esta detracción y el 7 de agosto del 2009 interpone nuevamente acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal y la pretensión era la inconstitucionalidad del artículo primero inciso A y del 4 de este decreto 1399. Vamos a ver que entre el bloque normativo involucrado vamos a analizar dos leyes que van a sustentar los únicos dos argumentos que no encuentran respuesta en el desarrollo constitucional que se efectúa en el fallo de Santa Fe, que van a ser las leyes 25.414 de delegación legislativa, en la cual el Estado Nacional y la FIP, que participó como tercero interesado en el juicio, eh, en virtud de la cual sostenían que el Poder Ejecutivo había dictado el decreto en ejercicio de facultades delegadas establecidas en esta ley. Reafirmaban esa postura sosteniendo que las alícuotas habían sido prorrogadas por leyes de presupuesto. Y por otro lado sostenía otro argumento, que es que esta detracción había sido confirmada en el Acuerdo Nación-Provincias del año 2002. Eh, Dos argumentos que, por un lado, parecían excluyentes entre sí, ¿no? No tenían una lógica los dos si se trataba de sostener los dos al mismo tiempo. La Corte, adelanto, que declara la inconstitucionalidad del reclamo de la actora, ordena el cese de la detracción y ordena la devolución a la provincia de Santa Fe en la proporción que le correspondía de acuerdo a la ley de coparticipación. Como dije, la Corte remite a los fundamentos expuestos en la causa 538, que es la anterior que analizamos, por tratarse de idéntico marco jurídico constitucional aplicable. Al analizar el decreto, luego de reiterar este marco, hace dos señalamientos. Eh, por un lado, que había constituido una modificación unilateral del derecho intrafederal nuevamente, y por otro lado, que tampoco cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 75, inciso tercero, para constituir esta detracción en una asignación específica. Primero porque no era una ley, era un decreto, nuevamente porque recaía sobre la masa coparticipable y no sobre un impuesto, y porque tampoco tenía plazo determinado. Acá están
los argumentos desarrollados por el Estado Nacional y la AFIP, lo que decía de los otros dos argumentos que desarrolla. El decreto 1399 del 2001 pasó a integrar el acuerdo Nación-Provincias ratificado por ley 25.570. Ese acuerdo ratificó los porcentajes de la ley 23.500 de la ley de coparticipación y las asignaciones vigentes a su sanción, incluida la del decreto impugnado por ser anterior al acuerdo. Es decir, esta asignación específica estaba ratificada por este acuerdo intrafederal. La Corte analiza todo el acuerdo del 2002 que había sido y la ratificación de la ley 25.570 y establece que ninguna norma dentro ni de la ley ni del acuerdo ratificaban expresa o implícitamente esta detracción. Se refiere concretamente a los artículos segundo y tercero del acuerdo, que eran los que invocaba la parte, y concluye que no autorizaban a inferir esa ratificación tácita del decreto ni alteraban el principio de integralidad de la masa. Eh, Luego vuelve sobre la interpretación restrictiva que correspondía en la materia y desarrolla lo relativo, lo que decía antes, al incumplimiento de los requisitos del artículo 75, inciso tercero. Y después viene la parte tal vez para mí más interesante de este fallo, que es la relacionada con el ejercicio de facultades delegadas. Decía que me parecían contradictorios los argumentos porque si por un lado eh, el Estado sostenía que esto estaba ratificado en el acuerdo, ¿qué necesidad había de justificar la constitucionalidad de la norma en el ejercicio de facultades delegadas? Si hubiera sido constitucional porque hubiera constituido el ejercicio de facultades delegadas, no hubiera sido necesaria ninguna ratificación. Eh, la delegación la justificaba en la ley 25.414 y y en tres leyes de presupuesto. Y en su argumentación el Estado Nacional y la AFIP también sostenían que Santa Fe no había impugnado ni la norma delegante ni la norma delegada frente a la comisión bicameral que tenía el seguimiento de estas cuestiones. La respuesta de la Corte es que no es posible la delegación en materia de asignaciones específicas. La delegación del artículo 76 solo está permitida en cuestiones de administración y de emergencia económica. Entonces no está dentro de las materias que se podían delegar. Más allá de eso, igualmente analiza la supuesta ley delegante invocada por el Estado y dice que de los artículos de esta ley no surgía en ningún lugar esta delegación, con lo cual concluye que aún en la posición más favorable al Estado, es decir, aunque hubiera existido la delegación nunca podría haber ocurrido porque no estaba dentro de las materias delegables. Y todo esto tiene que ver un poco con el principio de legalidad que rige en esta materia, en toda la materia esta de coparticipación, que la Corte parece darle una tutela a la hora de analizar si es delegable o no, incluso más fuerte que a la que le da la materia impositiva cuando habla de decretos de necesidad de urgencia. Para la Corte no existe la posibilidad de delegar cuestiones en materia de coparticipación en base a este fallo. Bueno, este fue el otro fallo que salió también el 24 del 11 del 2015 y también estuvo incluido en los decretos y en el ida y vuelta que tuvieron en ese cambio de administración del año 2015-2016. El siguiente fallo que vamos a analizar, siguiendo esta línea y vamos a ver que vuelve a reiterar estos mismos principios, es el fallo de la provincia de Entre Ríos. Esperen que lo encuentre. No, Entre Ríos primero. Sí.
Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí hay un tema que ahora lo vamos a ver más concretamente, el principio de legalidad. Eh, sí, ahora lo vamos a ver en el fallo que sigue en Entre Ríos. Vamos a ver bien también el tema de legalidad, porque el tema de si vamos al principio de legalidad tributaria y la imposibilidad de delegación, y vamos al fallo Camaronera Patagónica de la Corte en Camaronera Patagónica, si bien declaró la inconstitucionalidad de los derechos que se impugnaban allí, dejó abierta una posibilidad de delegación con requisitos muy estrictos, estableciendo las condiciones delegantes y tenían que ser lo suficientemente detalladas para que se pudiera entender cuál era la política legislativa de la norma que se delegaba. Camaronera Patagónica deja una puerta abierta a una delegación. En esta materia de coparticipación, la Corte parece ser que no admite la delegación bajo ningún concepto. Pero ahora justo en Entre Ríos iba a adentrarme un poquito en eso. Ya van a ver por qué. Esperen que no he encontrado la fallo Entre Ríos. Acá está. En Entre Ríos también es una causa que tramitó en originarios. Es una sentencia de octubre de 2019 ya. Eh, Acá la provincia de Entre Ríos, representada por su gobernador y su fiscal de Estado, promovía una acción ordinaria de inconstitucionalidad y solicitaba el dictado de una medida cautelar. El objeto de la pretensión cautelar era que, mientras durara el juicio, el Estado Nacional suspendiera de manera inmediata la aplicación de los decretos 561 de 2019 y 567 de 2019 y de cualquier norma o acto administrativo dictado en su consecuencia. Y acá hay un dato que no hay que pasar por alto, que es que, bueno, cautelarmente no se va a hacer la inconstitucionalidad, sino simplemente la suspensión de los efectos en la proporción que corresponde a Entre Ríos, es decir, no en relación a todas las provincias. Las normas que cuestionaba el decreto 567-2019 y 561-2019, en el primero se disponía alícuota 0% en el impuesto al valor agregado para la venta de ciertos alimentos de la canasta alimentaria, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Es decir, una reducción tributaria por decreto con un plazo determinado. En el 561 de 2019 también estableció unas reducciones, pero en relación al impuesto a las ganancias y también con plazo determinado. ¿Sobre qué bases jurídicas construye Entre Ríos su pretensión? Bueno, la primera es que el gobierno nacional había violado concretamente el principio de legalidad tributaria. Sostiene que los decretos violan el principio de legalidad en materia tributaria en cuanto el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, estaría legislando sobre materia reservada al Congreso. El segundo argumento, el derecho intrafederal, plantea que esa disminución afecta al derecho intrafederal propio del régimen de coparticipación, con el consiguiente perjuicio económico para la parte de coparticipación o para la porción de coparticipación que le tocaba a la provincia de Entre Ríos. Tercero, la vulneración de poderes. Sin pasar por el Congreso, el Poder Ejecutivo modificó el alcance de dos impuestos, IVA y ganancias, erosionando la masa a distribuir y afectando el principio de intangibilidad de la masa. Se refiere acá al principio de intangibilidad de la masa. Y todo para demostrar el perjuicio que le ocasionaban estos dos decretos. La provincia de Entre Ríos acompaña un informe de la Comisión Federal de Impuestos que establecía que el impacto fiscal de estas dos medidas era de 1.000 millones respecto a la proporción que le tocaba a Entre Ríos.
acá vamos a ver que, segundo, vamos a tener un voto de la mayoría y después vamos a ver una disidencia, el doctor Rosenkrantz. Por la mayoría votaron los doctores Maqueda, Lorenzetti y Rosati. Declara que la causa corresponde a la competencia originaria, remiten al dictamen del procurador para fundar la competencia y hacen lugar a la medida cautelar solicitada. ¿Pero en qué términos? Que es lo más relevante. Disponen que los efectos fiscales de la aplicación de los decretos 561 del 2019 y 567 de 2019 y de las resoluciones generales de la AFIP que reglamentaban estos dos decretos, en la medida de las inconstitucionalidades alegadas, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que corresponde a la provincia de Entre Ríos. Es decir, por un lado no suspende los decretos en relación a todas las provincias y por otro lado lo interesante es que obliga al Estado Nacional a hacerse cargo. No perjudica a todas las demás provincias con la distribución secundaria. Fundamentos del fallo, verosimilitud del derecho. ¿Cómo llega la mayoría a tener por acreditada la verosimilitud del derecho? Bueno, primero aclara que en el marco acotado de esta medida cautelar no hacía falta un análisis exhaustivo del fondo, sino un juicio de probabilidad. Y encuentra que esa probabilidad se encuentra acreditada en el examen del marco constitucional del régimen de coparticipación federal de impuestos, al que las constituyentes de 1994 le dieron un reconocimiento explícito, con citas de la Constitución Nacional, como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la vigencia efectiva del sistema republicano y federal de gobierno. La Corte vuelve sobre los principios que analizamos del fallo Santa Fe, vuelve sobre el principio de integralidad de la masa coparticipable, sobre el carácter convencional o concertado del régimen y sobre la integralidad de la masa de recursos y también sobre la intangibilidad de los recursos provinciales. Es decir, la imposibilidad de alterar en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la reforma de 1994 y de modificar la distribución de competencias sin la aprobación de la provincia interesada, esto conforme a la cláusula sexta transitoria. Este principio es la primera vez que lo desarrolla. Reitera todos los del fallo Santa Fe y incluye el de intangibilidad de la masa de los recursos provinciales, que lo extrae de la cláusula sexta transitoria. Vuelve de vuelta sobre la naturaleza de las leyes convenios, sobre el federalismo de concertación, sobre la jerarquía especial, y acá desarrolla el principio que yo había adelantado, que es la primera vez que lo desarrolla en un fallo de la Corte, el de buena fe y lealtad procesal, que impiden que uno de los sujetos del sistema federal adopte de modo intempestivo medidas que afecten al resto de los miembros de la federación. Que siempre, lo que sostiene es que siempre las medidas que se adopten en el marco del federalismo deben buscar el beneficio de todos y no perjudicar a alguno. Este principio yo digo que es muy importante porque piensen la cantidad de medidas que se podrían impugnar invocando este principio, la cantidad de medidas que a veces adopta el Estado Nacional en perjuicio de las provincias, que podría desarrollarse una fundamentación invocando este perjuicio. Piensen a veces medidas del Estado Nacional donde afecta la recaudación de impuestos municipales, modificando la metodología o impidiendo tal o cual metodología de cobro. Piensen en argumentar una defensa sobre la base del federalismo, la buena fe y la lealtad. Y un objetivo de consecución, o sea, la persecución de un objetivo común, de beneficio común, en cualquier medida que se adopte en el marco del federalismo. Yo creo que es un principio que va a tener mucho desarrollo y que me parece que permite analizar muchas veces un montón de medidas centralistas que se adoptan en perjuicio de las provincias y de municipios. Y después la Corte hace toda esta argumentación por la cual considera verificada la verosimilitud del derecho,
que en verdad simplemente desarrolla todos los argumentos constitucionales estos que venimos viendo, agrega la intangibilidad de la masa y el de buena fe y lealtad federal, y lealtad federal, eh, y sin expedirse mucho más sobre el fondo, considera verificada la verosimilitud del derecho. No nos olvidemos que estamos en el marco de una medida cautelar. Yo creo que al momento de dictar sentencia que hay un montón de cuestiones que va a tener que analizar. Que no permite el cobro de plata municipal a través de boleta. A eso te referís. No, lo pienso como ejemplo, sí. A mí, concretamente en mi tribunal, me tocó dictar una sentencia sobre la cuestión y a mí me pareció que era un argumento, más allá de todo el marco jurídico, me pareció que era un argumento muy importante para reforzar la posición que desarrolló en ese momento mi tribunal. Fue un planteo municipal. Igual hubo sentencias de otras cámaras federales y por lo que sé, me contaba Germán ahora, un dictamen de la Procuración General, que yo no lo leí, de la Procuración General de la Nación. Bueno, José C. Paz es de nuestra jurisdicción. Eh, yo igualmente no lo leí el dictamen. Nuestra sentencia estuvo... Sí, Germán me lo iba a pasar. Nuestra sentencia nosotros hicimos lugar a las demandas, hicimos todo un desarrollo jurídico, pero además este argumento me había parecido realmente muy importante. Y lo desarrollamos un poco. Igualmente después vino otra modificación normativa, con lo cual todavía quedan cuestiones pendientes de resolver. Después hubo una modificación legislativa, con lo cual todavía hay cuestiones pendientes, por lo menos nosotros no nos expedimos, que todavía están para resolver. Porque después de la resolución o el decreto, no me acuerdo qué era, ya fue hace un año y medio, dos, van saliendo las cosas y no me acuerdo si una resolución o un decreto, se dictó una ley también legislando sobre la materia, sobre ese mismo aspecto, que todavía esa cuestión no la analizamos. No sé si si en el dictamen de la Procuración General ya está analizada o no, en las sentencias que... Porque después hubo más planteos relacionados con una modificación legislativa que hubo, que todavía no resolvimos. Pero bueno, como decía, yo creo que todos los principios que viene desarrollando la Corte en materia de federalismo, uno acá en coparticipación por ahí los ve reiterativos, que siempre se repiten, pero tal vez cuando uno los piensa en más profundidad y los intenta trasladar a otras cuestiones, creo que todavía queda trabajar muchísimo sobre todas las cuestiones que va desarrollando la Corte en esta línea de fallos. Y cada vez va aportando distintos argumentos que me parecen realmente muy útiles y que es la primera vez que la Corte Es la primera vez que la Corte en estos fallos los está desarrollando, ¿no? Siguiendo una línea clara en materia de federalismo. Bueno, volviendo a Entre Ríos, considera verificada la verosimilitud del derecho y la Corte trae a colación el considerando 21, perdón, del fallo de Santa Fe que vimos, del decreto 1399, considerando decía la letra del texto constitucional, artículo 99, inciso tercero y 76, refleja sin ambigüedades la decisión que tomó el Convencional Constituyente en 1994 de, por una parte, mantener el principio general contrario al ejercicio de facultades legislativas por el presidente como una práctica normal. Y por la otra, de introducir mayores precisiones sobre las condiciones excepcionales en que ello sí puede tener lugar. La Corte reconoce que las cuestiones debatidas en este precedente no eran análogas al del decreto 1399, pero sostiene que de allí surgen principios que rigen el federalismo de concertación y el sistema federal en su conjunto, y eso alcanza en esta instancia para tener por configurada la verosimilitud respecto al principio de legalidad, que era un poco a lo que vos hacías referencia. Y a mí acá me surgieron por lo menos algunas dudas
eh, cuando leí este fallo, que la primera que me surge es, que me hace ruido, y en general sé que se sostiene que no, es, ¿pueden las provincias invocar el principio de legalidad en el sentido, en el sentido estricto de reserva de ley? Es decir, la reserva de ley que debe respetar el Estado nacional, provincial, municipal frente a los contribuyentes. Eh, ¿Puede el Estado nacional invocarla en su defensa? Parece dudoso, porque parece que más bien está pensada como una garantía de los contribuyentes. Pero bueno, me parece un punto que es interesante el fallo, que no está resuelto claramente en el marco de esta medida cautelar. Y después, en lo que vos hacías, en lo que la señora hacía referencia al principio de legalidad en materia de coparticipación, también lo que se puede pensar es que cuando hablamos de la legalidad en materia de coparticipación, hablamos de la legalidad como competencia general constitucional en general del Congreso en la relación asociativa federal, ¿no? En federalismo concretamente, no solo en coparticipación. Entonces, en nuestro caso, en la posibilidad de modificar el régimen de coparticipación corresponde al Congreso y no al Ejecutivo por vía del 75, incisos 2 y 3, y esta variante de legalidad tal vez es la que sí puede ser invocada por las provincias, ya que es un principio del régimen de concertación federal. Porque cuando la mayoría de la Corte le concede legitimación a la provincia de Entre Ríos en este caso, claramente no se expide, lo da por supuesto, ¿no? Si uno considera que está legitimado, no es necesario que se expida. Vamos a ver que sí la disidencia de Rosenkrantz lo que resuelve es la falta de legitimación activa. Ahora vamos a ver por qué, que es por otros argumentos, ¿no? No trata concretamente lo de la legalidad. Pero sí me parece que lo de la legalidad, un poco en base a lo que vos decías, es interesante y ver un poco el alcance del principio de legalidad en esta materia. Yo creo que la tenemos que pensar más, la legalidad como competencia, constitucionalidad en la relación asociativa federal. Me parece interesante pensarla de ese modo. Bueno, en cuanto al peligro en la demora, que es el otro requisito necesario para que proceda la medida cautelar, la Corte apoya la existencia de peligro en la demora en el informe que había acompañado a la provincia de Entre Ríos, del perjuicio fiscal que le iba a ocasionar, que estaba más o menos determinado en 1.000 millones de pesos en los recursos provinciales. La propia Corte advierte al valorar ese informe que la pérdida de recursos por la reducción de la alícuota de IVA no contemplaba en el informe el posible aumento del consumo, la incidencia positiva que eso podía tener en la recaudación de distintos factores económicos eh, que creo que hacían que la regla no sea directamente proporcional a la reducción al perjuicio fiscal que iba a tener la provincia, o por lo menos no se podía sostener, no había una relación de causalidad directa, pero sí considera la Corte que va a tener un perjuicio, aunque dice que tal vez no sea de 1.000 millones, es lo que da a entender. Por su parte, Rosenkrantz disiente y cómo resuelve el caso diciendo que la provincia de Entre Ríos no tenía legitimación activa. Eh, el fundamento del voto del doctor Rosenkrantz va a girar en qué legitimación activa le da la ley de coparticipación federal a las provincias para demandar, básicamente. Esta es la idea. El argumento central de Rosenkrantz es que la legislativa bueno, acá reparsa la doctrina general de legitimación activa, es decir, para que exista un caso causa que pueda ser estudiado por la justicia en los términos del artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional y artículo 2 de la Ley 27, tiene que existir un caso causa contencioso y este caso causa contencioso exige la existencia de una parte y una parte que tenga un interés jurídico suficiente que demuestre un perjuicio directamente relacionado con el pleito que intenta plantear. Aplicado al caso, él sostiene que la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación no le otorga a las provincias ningún derecho ni expectativa respecto a un determinado nivel de recaudación
del Estado Nacional, ni respecto de qué impuestos se establecen o qué actividades quedan alcanzadas por ellos. Continúa él sobre esta relación. Para sostenerlo va el texto de la ley y dice que es un régimen transitorio de distribución de recursos, que el artículo primero describe cómo está integrada la masa, sobre una masa integrada por el producido de impuestos nacionales existentes o crearse, y el artículo 2 solo reconoce a las provincias adheridas el derecho a participar del producido de esos impuestos. Y la única otra opción que le da es la posibilidad de intervenir con carácter consultivo en la elaboración de proyectos de legislación tributaria nacional, artículo 11, inciso I de la ley. Fuera de eso, concluye, las provincias carecen por sí solas de todo derecho jurídicamente exigible para determinar la política recaudatoria del régimen tributario nacional. Y acá es donde Rosenkrantz distingue concretamente este caso de los casos de Santa Fe y San Luis del 2015, que la mayoría invoca cuando refiere al principio de legalidad. Señala que el único remedio que la ley de coparticipación efectivamente les otorga a las provincias frente a la creación, supresión o modificación de impuestos nacionales está en el artículo 7 y 20 de la ley de coparticipación, y que ese remedio se activa solamente cuando el monto total de la masa coparticipable resulta inferior al 34% de la recaudación total de impuestos nacionales, sumando coparticipables y no coparticipables. En ese supuesto, la solución es el pago de la diferencia, conforme al artículo 20, segundo párrafo. Y agrega que tal vez es el punto más importante de toda la disidencia, dice, los tres precedentes citados en el fallo de la mayoría, Santa Fe, San Luis y Córdoba, se originan en demandas contra la validez de normas que establecían sustracciones del monto total de impuestos ya recaudados, no previstos en la ley de coparticipación, sustracciones no previstas en la ley de coparticipación ni consentidas por la provincia. Es decir, que se trataban de fondos que ya habían ingresado a la masa coparticipable, sobre los cuales la provincia sí tenía un derecho subjetivo. En cambio, sostiene él, este caso no cuestiona una detracción posterior a la recaudación, sino una decisión previa del gobierno nacional relacionada con qué presión tributaria aplicar, es decir, una decisión de política tributaria que es resorte exclusivo del gobierno nacional y no está arreglada por la ley de coparticipación. Para él la parte no se encontraba legitimada porque la ley de coparticipación no da derecho a lo que él considera que se cuestionaba en este caso, que es una decisión de política tributaria. Yo, el disenso tal vez que tengo en esta forma de mirar este caso es que la modificación era estrictamente sobre política tributaria, pero había sido adoptada mediante competencias que la Constitución Nacional no otorga. Para mí esta es mi humilde diferencia, y creo que fue lo que pensó la mayoría, aunque todavía no se expresaron sobre la legitimación, sino que simplemente la reconocieron. Sí, tal vez lo que habría que preguntarse es qué pasa si estas modificaciones en IVA y en ganancias se hubieran hecho por una ley del Congreso como correspondía. Ahí las provincias tienen derecho a sostener que existe una detracción o que se perjudica la proporción que les toca a la masa coparticipable y que se la disminuye. Yo ahí creo que sí sería aplicable esta línea de argumentación. Efectivamente creo que sí se pueden aumentar o disminuir tributos o modificar un tributo a través de los mecanismos que la Constitución establece, es decir, respetando el principio de legalidad, y de esa forma, en ese caso, sí nos estaría afectando la coparticipación de las provincias. De hecho, cuando vamos a ver la cláusula transitoria sexta, esperen, no sé. Sería en el caso de que, en este caso, que vaya por la Cámara y resulta que hay una provincia que la mayoría de los diputados, después los senadores, han dicho que no y la ley saldría aprobada.
por mayoría, pero no por estos diputados. Porque se supone que lo que está perjudicando es la provincia en este caso. Para mí, en ese caso, si implicara, por ejemplo, una modificación como esta que se había establecido respecto de una alícuota, o de hecho era la reducción de una alícuota temporal en un impuesto que ya está legislado, para mí, pero es una opinión simplemente, sería válido constitucionalmente, porque acá sí aplicaría la línea de argumentación que mantiene Rosenkratz. Y estaba buscando justo la cláusula transitoria sexta, porque me parece interesante ver qué es lo que garantiza. Lo que la- Pregúntame, porque hace rato había sugerido usted que el tema era que como que con las provincias, con los diputados que se supone que habían aprobado o habían participado y no le habían comunicado al Poder Ejecutivo, era como que no estaban representados. O sí, estaban, pero y en este caso se supone. eso era en el contexto en el cual planteábamos una modificación al derecho intrafederal. No, no, sí está bien, pero digo yo, como diciendo, si ahora en el otro caso, suponiendo que no haya sido representativo, ¿por qué en este caso sí? Porque el otro caso estaríamos analizando una modificación unilateral al derecho intrafederal Y en este caso sí. y en este caso no. En este caso lo que estamos analizando, desde mi punto de vista, es una reducción de impuestos a través del Poder Ejecutivo, impuestos que ya se encuentran creados. Y si en este caso puntual lo que estamos analizando ahora es si están legitimadas las partes a reclamar por esa reducción de impuestos. Y acá justo, Marcos, sí, perdón, no, si me permitís. De hecho, ocurrió en el año 2023, en pleno proceso electoral, el Congreso de la Nación votó la eliminación de la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias. ¿Lo recuerdan? exactamente. Y eso generó un descalabro en todas digamos, en la porción coparticipable del impuesto a las ganancias que dejaban de recibir todas las provincias y que derramaban los municipios. Como dice Marcos, fue hecho a través de un proceso legislativo se pusieron de acuerdo Milei y Massa. Ambos votaron lo mismo, ¿recuerdan? Y frente a ese escenario, constitucionalmente comparto con Marcos que es válido. ¿Qué es lo que disparaba y qué es lo que ocurrió? De hecho, me tocó que me han consultado qué podía hacer alguna jurisdicción provincial. Como no estaba legislada el impuesto a las ganancias a las personas humanas en la cuarta categoría, alguna provincia pudo haber legislado a nivel local, grabar en su jurisdicción el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. Era una alternativa, pero no había otra respecto de lo que había sancionado y había decidido el Congreso Nacional. Exactamente. Pero creo que no sería cuestionable por vía judicial y ahí sí creo que aplica la fundamentación que desarrolla Rosenkratz en su incidencia. ¿Cuál sería la única garantía que tendría la provincia ahí? El 34% del artículo 7. Es lo único que tiene asegurado. Porque cuando vamos a ver la cláusula transitoria sexta, que acá la encontré, la estaba buscando, eh, lo que la cláusula transitoria sexta garantiza es, tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción. No está o sea, no está hablando, no está cuantificando, no es que no se puede modificar la cuantificación. Es menos, lo que no se puede modificar es la distribución de recursos. Es lo que está garantizado constitucionalmente. Eh, bueno, para terminar, Entre Ríos, Rosenkranz desarrolla esta línea de fundamentación en este sentido. Él, no obstante, igual después dice, como todos se expidieron porque la provincia tiene legitimación, yo me voy a expedir sobre la admisibilidad o no de la medida cautelar. Y él considera básicamente que no se encuentra acreditado el peligro en la demora. Dice, a mí el informe de la Comisión Federal de Impuestos no me alcanza para tener por acreditado el peligro en la demora. Y lo que dice es, las variaciones en la recaudación de impuestos nacionales son un evento previsible que no puede por sí solo presumir un daño irreversible como requiere el peligro en la demora para las provincias. Si esa relación de causalidad entre la baja de recaudación y un eventual déficit provincial existiera, sostiene, debería acreditarse y no darse por supuesta. Y agrega, tratándose de una reclamación de naturaleza monetaria, la presunción procesal es exactamente inversa. Los daños son reparables, entonces no habría necesidad de dictar una medida cautelar. Bueno, este es el fallo Entre Ríos. Con esto terminamos. Sigue San Luis ahora. Sí, en orden cronológico sigue San Luis ahora.
San Luis es del 2022. Provincia de San Luis contra Estado Nacional. Este fallo también tramitó en instancia originaria de la Corte, y es un caso que combinaba dos discusiones de gran relevancia. Una se abordó, una se abordó y otra no. Por un lado, la validez constitucional de los derechos de exportación fijada por vía reglamentaria desde el 2002, y por el otro, que este es el punto que va a terminar resolviendo la Corte, el alcance de las provincias a cuestionar judicialmente decisiones de política tributaria nacional con fundamento en el sistema de coparticipación federal. La Corte va a rechazar la acción por falta de legitimación activa, pero vamos a ver que la mayoría de la Corte va a desarrollar una línea de argumentación y Rosenkranz nuevamente va a disentir y se va a también declarar la falta de legitimación activa, pero se va a remitir al voto que desarrollamos recién, a los fundamentos del voto que desarrollamos recién. Un poco la síntesis del caso: bueno, la provincia de San Luis como actora, el Estado Nacional como demandado, la vía elegida una acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Tramitó en instancia originaria de la Corte, conforme a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. La pretensión de fondo, como dijimos, estaba dirigida a que se declarara la inconstitucionalidad de los derechos de exportación por violación al principio de legalidad y que se condenara al Estado Nacional a compensar la merma que esos derechos habrían provocado en la masa de recursos coparticipables que recibe la provincia. Ahora vamos a desarrollar un poco cuál es el agravio que desarrollaba la provincia que tenía para poder entender el caso. La Corte no analiza si los derechos de exportación son o no inconstitucionales, resuelve antes, como decía, refiriéndose a la legitimación. Los antecedentes fácticos del caso: con el dictado de la Ley 25561, la Ley de Emergencia Pública del 2002, en su artículo 6º, creó un derecho de exportación sobre hidrocarburos por un plazo determinado y delegó en el Poder Ejecutivo la fijación de la alícuota. A partir de allí, mediante decretos y sobre todo mediante resoluciones del Ministerio de Economía, el derecho de exportación se extendió a otros productos, en especial cereales y oleaginosas, que fue lo que terminó resultando importante, que justamente son los que más interesan la actividad económica de las provincias agroexportadoras. La declaración de emergencia fue prorrogada por leyes 25972, 26077, 26204 y 26339. San Luis sostiene que para el momento de esas prórrogas la emergencia ya estaba superada y por lo tanto las leyes también serían inconstitucionales por ese motivo. Durante el trámite del expediente se fueron sumando hechos nuevos: el decreto 1176 del 2008, la resolución 180, 181 y 182 del mismo año, que volvieron a modificar el esquema de estos derechos de exportación, y en 2009 el decreto de necesidad y urgencia 206, que creó el Fondo Federal Solidario y distribuyó el 30% de lo recaudado por esos derechos a las provincias, Fondo Solidario al que adhirió la provincia de San Luis. El argumento económico que la provincia desarrolla de fondo, y esto es lo interesante, es que sostiene que como los derechos de exportación no son coparticipables y eran inconstitucionales, inciden negativamente. Los derechos de exportación no son coparticipables, eran inconstitucionales, y de no haber existido, los exportadores hubiesen tenido más rentabilidad y hubiesen volcado esa rentabilidad a distintas cuestiones, inversiones o a distintas cuestiones que después las desarrollo más adelante al hablar del dictamen técnico, sobre las cuales sí hubieran recaído impuestos coparticipables que hubieran aumentado la proporción que le correspondía a la provincia de San Luis. Es bastante hipotético el argumento. Tiene razonabilidad, es bastante difícil de probar el nexo de causalidad, me parece. Sí. Ayer en la provincia de Salta, al final de la jornada, hice un comentario respecto de esto, hablando de
que se critica mucho el impuesto sobre los ingresos brutos, y yo decía que el impuesto a las ganancias, que tiene mucho mejor prensa y que además es claramente un impuesto progresivo, uno lo puede distorsionar. Y una de las cosas con las que... Y yo mencioné dos cosas. Una es el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al cheque, que se lo toma como un pago a cuenta del impuesto a las ganancias, y el impuesto al cheque no se coparticipa. Entonces, reduzco la masa que se coparticipa a través de un recurso que no se coparticipa. Y esto es parecido. Una empresa agroexportadora tiene una rentabilidad determinada en su balance impositivo y en su balance contable, deduce como un gasto los derechos de exportación. Entonces, eso reduce su ganancia neta sujeta a impuesto y por eso se reduce la porción de ganancia que se coparticipa. Este planteo que hace San Luis en ese sentido tiene una lógica. Teórico considero que sí. Digo, probar la causalidad de cómo se vuelca directamente, en eso comparto tal vez el análisis que hace la Corte del dictamen que se había presentado, de la pericia que se había presentado en esta causa. Las críticas que le hace, que si vamos directo a eso, ya que estamos hablando, ¿qué es lo que no logró demostrar San Luis? Los informes oficiales que ella misma requirió al Banco Central, al Banco Nación, al Ministerio de Economía, a las cámaras del Congreso, no aportaron elementos que acreditaran la pérdida invocada. La Corte dice, aparte, el informe que mandó el Banco Nación mostró que la distribución de recursos coparticipables creció notablemente entre 2002 y 2009, justamente en el periodo bajo análisis. Sobre la causalidad económica, la Corte fija un estándar económico, exigente, es decir, que no puede presumirse sin más que la eliminación de un factor, las retenciones, produzca de manera inexorable un aumento de la rentabilidad de los productores y en consecuencia una mayor recaudación en el impuesto a las ganancias y otros impuestos coparticipables. En la dinámica de los mercados inciden múltiples variables simultáneamente y afirmar esa cadena causal como si fuera automática es para la Corte un salto lógico que la prueba no respalda. Había dicho algo más, había otra parte que analizaba más concretamente el dictamen técnico. De por qué concluía, acá está. El consultor técnico de la actora construyó un escenario contrafáctico, dice la Corte. Estimó que ingresos adicionales habrían tenido los productores de no existir las retenciones y distribuyó ese ingreso hipotético entre inversión y ganancia. Dice, para la inversión tomó como referencia la participación de la inversión bruta interna que fija en el Producto Bruto Interno, el INDEC, y el resto lo volcó a la ganancia. A partir de ahí, proyectó el impacto que podía tener esta segunda parte que se volcaba a la ganancia en distintos tributos como bienes personales, ganancias, IVA, débitos y créditos, y concluyó que San Luis debería haber percibido 477 millones de pesos en el periodo analizado. Pero bueno, lo que dice es esto un poco. Todo el razonamiento es hipotético porque puede haber un montón de otros factores económicos que influyan. ¿Y en qué número efectivamente se vuelca? Si uno quisiera demostrar el perjuicio en un caso, ¿cómo demostrarse exactamente cuál es el perjuicio de la provincia? Sí. Ahí creo que estás en un escenario de prueba diabólica, ¿vieron? Del que se habla del que se habla también, vieron en las tasas municipales, que se dice quién está en mejores condiciones de acreditar la prestación del servicio, que para el contribuyente es más difícil, entonces que la carga de la prueba ahí se invierte y el municipio debe probar que presta el servicio. Acá comparto que la solución del caso, no, en un tema de hecho y prueba, no puedes de modo abstracto simplemente cuantificarlo. Habría que pensar si tendrías que haber diseñado con información concreta de un ejercicio determinado, información suministrada por SEARA, por ejemplo, la cámara que reúne a las exportadoras, los niveles de rentabilidad de las 5 o 6 agroexportadoras más importantes y cómo construyen sus balances, COFCO, ADM, Cargill, y con una pericia contable bien armada, si conseguís zanjarlo. Entiendo y comparto que De de hecho, prueba es muy complejo. la Corte no le cierra la puerta al reclamo. Es decir, lo termina cerrando por una falta de legitimación activa por una cuestión de hecho y prueba. Dice, vos no me probaste.
En la línea de razonamiento de Rosengart, que vuelve a reiterar lo que había sostenido en Entre Ríos, sí le estamos cerrando la puerta al reclamo. Acá la Corte lo que está diciendo, o a lo que está en definitiva reduciendo el asunto, es una cuestión de hecho y prueba. Sí lo veo complejo, es pensarlo, pero creo que siempre para determinar un monto exacto, en algún punto se va a tener que hipotetizar, que es lo difícil, me parece, para determinar judicialmente un perjuicio. En algún lado uno hipotetiza para ver cuánto de esa plata realmente hubiera terminado la copa. Es difícil, ¿no? Realmente tu planteo no está mal, digo, podés hacerlo, pero tiene siempre algo hipotético, ¿no? Las provincias en el Congreso modifiquen la ley de ganancias y establezcan que no es deducible a los efectos del balance impositivo un recurso cualquier recurso no coparticipable. Entonces, vos no puedas tomarte un pago a cuenta en ganancias con el impuesto a los débitos y créditos y no puedes tomarte tampoco. Entonces, eso primero que evita también la manipulación que una empresa puede hacer de los balances en términos de cómo reduzco la rentabilidad y por otro lado evitas la minoración sin tener que caer en tener que probarlo, simplemente que legislativamente se prevea evitar el conflicto. Sí, a mí me parece demasiado técnico, me parece ya un tema mucho más también de contadores y o sea, creo que si tuviera que armar un equipo para realmente pensar en cómo aprobarlo, no solo traería un contador, traería un economista, un abogado y me parece difícil de pensarlo. ¿Qué prueba podría? Yo quería consultar algo, no soy abogada, soy contadora, así que quería dar mi aporte. Quería saber si existe ese órgano que la ley lo plantea de fiscalización integrado por miembros de cada provincia, porque muchos de los problemas que se están planteando acá, se habría un órgano fiscalizador, no solo de ver cuánto se recauda y después cuánto se distribuye y cómo se distribuye. O sea, sería un control por ambos lados, ¿no? Ver cuánto realmente generó cada provincia en la recaudación y cuánto se va a coparticipar. Entonces, quisiera saber, ustedes que están en un nivel mucho más alto que los ciudadanos de las provincias, a ver si pueden contestarme si se propuso alguna vez este órgano, si está conformado, si hoy en día trabaja, si alguna vez ¿Vos trabajó. te referís a verificar si se cumple con el 34%? En realidad todo, no solo eso, controlar cuánto recauda cada provincia de lo que es coparticipable y cómo se reparte. Son controles cruzados, es decir, La Comisión Federal de Impuestos. Si lo hace o no, me excede ya. La verdad que no te lo podría responder yo, no, es un tema en el que no estoy habitualmente interactuando con eso concretamente. Después, en lo relativo al 34%, estuve tratando de buscar bastante. Por ahí, Germán, vos tenés datos más concretos. Pero me parece que en el laberinto de la coparticipación también es bastante difícil. Sí, pero no. En mi condición de administrador claro, de la agencia de la Ciudad de Buenos Aires, yo soy el representante suplente de la ciudad en la Comisión Federal de Impuestos. Se reúne mensualmente, la semana que viene, el viernes, van a estar acá en Jujuy. Y sí, respondiéndote, existe el órgano, es la autoridad de aplicación de la ley de coparticipación federal y existe todos los meses el tratamiento del proceso de cómo se han generado los recursos, cómo se han coparticipado y todas las jurisdicciones votan la aprobación todos los meses del informe de distribución. Esto, y de que se cumpla. Supervisan la Y se garantía. supervisa todos los meses. Respondiendo a Y, mi texto, había buscado no, y bastante. funciona regularmente y funciona bien. O sea, ¿quién sería? A ver, alguna entidad del gobierno de Jujuy que me diga quién es el representante de Jujuy al ministro. ¿Y dónde publican esos informes que están de acuerdo con...? Supongo en la página de la CFI. Bien, gracias. Bueno, con esto el fallo San Luis ya está. Creo que para empezar con el fallo gobierno de la ciudad no nos queda tiempo. Así que salvo, no sé si tiene alguna otra pregunta o algo.
siendo viernes 7 menos 10 de la tarde. Hola, perdón. Sí, Hola, sí. sí. Me parece básico, pero no sé, capaz que estoy interpretando mal. No, El artículo 4 de la Constitución habla de los derechos de exportación e importación que le corresponden al Tesoro Nacional. Entonces, me parece un poco como que, no sé, muy hipotético lo otro, no hay duda, pero eso dice la Constitución, por lo menos. no, lo que se cuestionaba en el fallo San Luis es que estos derechos de exportación habían sido fijados violando el principio de legalidad, básicamente. Eso era el planteo de la provincia era, estos derechos de exportación eran inconstitucionales. Si estos derechos no hubieran existido, los productores hubieran tenido más rentabilidad. Y después, con esa rentabilidad, ahí tenemos que ver qué hicieron para ver si hubo un perjuicio. Ese era más o menos el razonamiento de la provincia. Sí, pero argumenta que hay un contexto de emergencia y ese periodo no fue de emergencia. Sí, igual el 2003, tema de 2010 los fue derechos auge. de exportación ya está resuelto en Camaronera Patagónica. Después. Es un tema distinto, está resuelto en Camaronera Patagónica, se declaró la inconstitucionalidad, no de todos de los derechos de exportación que se impugnaban en Camaronera Patagónica, pero la Corte ahí hace todo un desarrollo muy completo del principio de legalidad en materia tributaria y delegación, y decíamos, y deja abierta la puerta a la admisión de alguna delegación con criterios muy estrictos. Pero bueno, eso está en Camaronera Patagónica. Bien, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahora tengo una pregunta retrotrayéndome a la primera parte de la clase. Jujuy hoy tiene en debate una ley que es la de coparticipación municipal y fue recién elevada a la legislatura provincial este año. O sea, no tenía. No sé si ¿Tenía había. ley de coparticipación No, provincial? no. Es la única provincia del país que no tiene. En algún momento, con la presidencia de Macri, ya terminando la presidencia, bueno, se intimó a la provincia para que la saque, porque si no iba a sufrir detracciones o de impuestos, digamos, de conceptos de la coparticipación que le mandaban a la provincia, porque no cumplía, Impuestos. porque no cumplía. Bueno, después Vía perdió consecuentemente, Macri y bueno, se ve que en el caso de Jujuy ningún intendente se sintió afectado eso es lo que y te fue a digo. la justicia. Nadie hizo un planteo, fue meramente político. Es decir, el caso, claro, pero en este caso se ve que ningún intendente se sintió afectado ni menoscabado en los recursos repartieron bien. Sí, bueno, esa era la consulta. Pero bueno, creo que lo otro que vos decías debe haber sido la sanción era vía CFI. La ley de coparticipación federal prevé que frente al incumplimiento de pronunciamientos de CFI o de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, la sanción es detracción de... Nunca ocurrió. Nunca ninguna jurisdicción fue sancionada en esos términos, pero frente a la amenaza habrán No, y promovido. yo incluso cuando destacaba de los fallos del intendente de municipalidad y municipalidad de La Banda, no sé si estaba Germán, lo que decía es, hay un considerando en el que la Corte hace alusión a que, bueno, frente a un incumplimiento que se prive de la autonomía municipal, algún municipio habla incluso de la aplicación del artículo 6 de la Constitución y de la intervención federal, que la propia Corte lo dice, pero bueno, tendría que haber algún intendente municipal quejándose de que lo están privando de su régimen de autonomía, que los fondos no son suficientes. Bueno, yo por mi parte estoy. Les agradezco mucho por la atención todo este tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a la gente.